La mañana en la granja había comenzado como cualquier otra. El aire fresco, el sol filtrándose entre las hojas, y el murmullo tranquilo de la vida en el campo. Pero la calma se rompió cuando Uri recibió una llamada de un número desconocido. Una voz fría y urgente le advirtió: Lynn ha enviado gente a por tu tío. El teléfono se le resbaló de las manos. Afuera tu tío. Seguía cosechando coles, ajena al peligro que se acercaba. Uri corrió hacia ella y en silencio ambos dejaron lo que hacían y se escondieron detrás de la pequeña casa. El almuerzo quedó a medio preparar, las puertas cerradas apresuradamente. Desde su escondite observaban los pasos pesados de varios hombres que avanzaban entre los cultivos. Nadie sabía qué buscaban exactamente, ni hasta dónde llegaría Lynn. Pero ambos comprendieron algo: lo que estaba por venir apenas acababa de empezar. La mañana amanecía tranquila sobre la granja. Un silencio cálido envolvía el paisaje, apenas interrumpido por el canto suave de los pájaros y el leve crujido de las ramas al mecerse con la brisa. Uri y Tutieu se despertaron temprano como siempre para empezar el día, dedicándose a aquello que más amaban: cuidar de los animales y trabajar la tierra. Caminaban juntos hacia el corral mientras el sol empezaba a elevarse. El gallinero estaba lleno de vida. Gallinas, patos y gansos se agitaban al verlos llegar, reconociendo la rutina diaria. Más allá, en una casita de madera, estaban los gallinas silvestres que Uri había conseguido rescatar tiempo atrás. Aquella pequeña familia que en un principio parecía frágil, ahora prosperaba de una forma admirable. De hecho, los primeros polluelos habían empezado a nacer. «Mira, Uri», dijo Tutieu con los ojos brillando de emoción. «Ese de allí ha roto la cáscara esta madrugada». Uri se inclinó para observar de cerca. Entre los restos de cáscara, un pollito amarillo temblaba mientras intentaba mantenerse en pie. En otros nidos, algunos huevos solo tenían una grieta, indicando que necesitarían un poco más de tiempo. La vida se abría paso con una delicadeza casi milagrosa. Tras alimentar a los animales y revisar cuidadosamente cada nido, Tutieu se dispuso a ir a la huerta. «Voy a recoger las verduras antes de que haga más calor», dijo mientras se ajustaba el pañuelo en la cabeza. Uri la miró con una de esas sonrisas suyas que lo decían todo. «Te acompaño. No me dejes aquí aburrido». Ella soltó una risa suave, como quien se rinde ante un gesto familiar. «Está bien, pero no te quejes si te ensucias las botas». Con las chaquetas puestas y las cestas listas, salieron juntos hacia el campo. Detrás de ellos, unos cuantos cachorros comenzaron a seguirlos, moviendo la cola con entusiasmo, pero tuvieron que quedarse. «Nada de aventuras hoy», les dijo Uri. «Alguien tiene que vigilar la casa». Los pequeños perros se quedaron mirando hasta que la pareja desapareció entre los árboles. El camino hacia el huerto estaba cubierto de gotas de rocío. El aire tenía ese frescor único del campo, a primera hora limpio, vivo, lleno de promesas. A lo lejos, el campo de coles esperaba silencioso. Había llegado el momento de cosechar. Las coles estaban enormes, firmes, de un verde profundo. Uri cortó la primera. «Perfecta», dijo. «Esta dará para una sopa estupenda». En silencio trabajaron juntos durante casi una hora, llenando 2 grandes cestos hasta los bordes. Las coles brillaban bajo la luz del sol, frescas, redondas, bonitas. Tutieu acarició algunas hojas orgullosa. «A los vietnamitas nos encantan las coles», comentó sonriendo. «Son fáciles de cultivar en invierno y tienen un sabor delicioso». Uri asintió. «Y además huelen a hogar». Después de terminar la cosecha, se dirigieron al mercado del pueblo.
Era el lugar donde cada semana llevaban sus verduras. Un mercado pequeño familiar lleno de gente que se conocía por el nombre. Nada más colocar las coles en la mesa, el olor fresco y el aspecto impecable atrajeron varias miradas. ¡Qué bonitas están!, exclamó una señora del lugar. «Dame 2 kilos. A 20,000 el kilo», respondió. «Tu tieu amable». En cuestión de minutos, la mesa se fue vaciando. Personas mayores, jóvenes, vecinos habituales, todos querían llevarse un poco de aquella cosecha tan cuidada. Uri y Tu tieu atendían con rapidez, pero también con afecto. El mercado no era solo un lugar para vender, era un punto de encuentro, un rincón donde la gente compartía historias de la semana mientras elegía lo que iba a cocinar esa noche. Cuando la última col fue vendida, Uri levantó el cesto vacío. «Ni tiempo nos han dado para sentarnos», dijo riendo. Tu tieu guardó unas cuantas coles apartadas. «Estas las llevaremos a casa para cenar». Ambos regresaron caminando despacio con el corazón ligero. Entre el canto de los pájaros y el aroma de la tierra húmeda, la vida en el campo parecía en ese momento más hermosa que nunca. Cuando regresaron a casa, los cachorros salieron disparados hacia ellos, moviendo la cola con tanta energía que parecía que todo su cuerpecito temblaba de alegría. Uri y Tu tieu se agacharon para acariciarlos riendo mientras los pequeños canes se peleaban por recibir atención. Aquel recibimiento tan sencillo y tan auténtico era una de las cosas que más les hacía sentir que la granja era un verdadero hogar. Tras un rato jugando con ellos, los dos entraron en la cocina. El sol de la tarde entraba por la ventana creando destellos dorados sobre los utensilios de madera y el mármol ligeramente gastado de la encimera. Había algo mágico en esa luz cálida que hacía que cualquier tarea doméstica pareciera más ligera, más humana. «Bueno, ¿por dónde empezamos?», preguntó Uri, dejándose caer la chaqueta y remangándose la camisa. «Por el kimchi casero», respondió Tu tieu sonriendo. «Tú te encargas de la salmuera y yo del resto». Él asintió con entusiasmo. Le encantaba cocinar con ella, no tanto por la comida, aunque siempre salía deliciosa, sino por el ambiente que se creaba entre ambos. Una complicidad silenciosa llena de miradas cómplices y pequeñas bromas como si cada receta fuese un ritual compartido. Tu tieu colocó la col sobre la tabla y empezó a cortarla con habilidad. Las hojas crujían bajo el filo del cuchillo desprendiendo un aroma fresco casi dulce. Las lavó con delicadeza en una palangana grande, mientras el agua fría corría entre sus dedos. Uri, por su parte, trituraba sal gruesa en un cuenco y preparaba las especias para el encurtido. De vez en cuando tiraba algún comentario divertido, solo para verla sonreír. «¡Cuidado, Uri!», dijo ella sin dejar de cortar. «Si sigues echando tanta sal al final, tendremos col momificada. Confía en mí», respondió él orgulloso. «Esta receta la aprendí de un maestro coreano». «Bueno, más bien de un vídeo de 5 minutos, pero cuenta, ¿no?». Tu tieu soltó una carcajada que resonó en la cocina como una campana suave. Mientras tanto, sobre la mesa, ya se acumulaban pequeños cuencos de colores salsa ajo, picados semillas de sésamo, tostadas tiras de zanahoria. Preparaba no solo un plato, sino una pequeña fiesta gastronómica. A continuación se pusieron con otro de los platos del día, el repollo relleno de carne. Tu tieu mezcló en un bol grande carne picada, cebolla finamente cortada, pimienta, un poco de salsa de soja y hierbas frescas del jardín. La mezcla desprendía un aroma irresistible, incluso antes de cocinarla. Uri, con manos más grandes y menos delicadas,
se encargó de escaldar las hojas de col en agua caliente para que quedaran tiernas y fáciles de enrollar. «Que no se te rompan», le advirtió ella mientras rellenaba la primera hoja. «¿Me estás subestimando?», bromeó él. «Tengo manos de cirujano». La hoja se rompió en dos. Ambos se miraron y estallaron en risas. Con paciencia fueron preparando un plato tras otro. Ensalada fresca con verduras recién cosechadas, col encurtida para dejar fermentar, rollitos rellenos bien alineados en una bandeja, lista para llevar al vapor. La cocina entera se llenó de un aroma que mezclaba lo vegetal con lo cálido del fuego, lo fresco del huerto con la dulzura del hogar. Mientras trabajaban, Uri se acercaba de vez en cuando para darle un beso en la sien o para probar con descaro una cucharadita de la mezcla. Ella finge molestarse, pero era evidente que disfrutaba de aquellos gestos espontáneos. «Así es como deberían ser las tardes», murmuró él mientras la observaba. «Sin prisa, sin miedo, solo nosotros y esta cocina caótica». Tu Tieu levantó la vista. Sus ojos brillaban con esa mezcla de serenidad y esperanza que solo se ve después de superar muchas tormentas. Sí, respondió suavemente. «Esto es lo que quiero. Un hogar lleno de trabajo, de comida sencilla y de paz». Cuando terminaron, la mesa estaba llena de colores, aromas y platos listos para compartir. Los perros dormían a sus pies exhaustos después de tanta emoción. Y en el aire flotaba una sensación de plenitud que no se podía explicar con palabras. Era una tarde cualquiera, pero para ellos era todo lo que habían soñado. La cena estaba siendo perfecta. Uri y Tu Tieu comían tranquilos, disfrutando del aroma cálido que aún quedaba en la cocina después de una tarde de trabajo. Los rollitos de col humeaban el encurtido recién hecho. Desprendía un perfume ácido y agradable. Y los cachorros dormían a los pies de la mesa, agotados tras un día de correría. Pero aquella paz no duró. De pronto el móvil de Uri vibró con insistencia. Era un número desconocido. Él frunció el ceño, dudó un segundo y finalmente respondió. «¿Sí? ¿Quién es?». Al otro lado llegó una voz grave, distorsionada, casi irreconocible. «Uri, escúchame bien. No tengo tiempo. Lin ha enviado gente a la granja. Van a por Tu Tieu. Están en camino». Uri se quedó helado. «¿Quién eres? ¿Qué está pasando?». «No puedo hablar más», susurró la voz. «No puedo ayudarte directamente. Te aviso porque no debería pasar esto. Protégete. Y protégela». La llamada se cortó. Durante unos segundos, Uri se quedó allí inmóvil con el teléfono en la mano y el corazón golpeando tan fuerte que parecía que iba a romperle el pecho. Tu Tieu lo observó inquieta. «Uri, ¿qué ocurre?». Él levantó la mirada. Ya no había duda en sus ojos, solo urgencia. «Tenemos que escondernos. Ahora mismo». Ella se levantó de inmediato sin hacer preguntas. Conocía bien ese tono, era el tono de quien sabe que la amenaza es real. Ambos se movieron rápido. Guardaron los platos, apagaron la cocina y subieron toda la comida a la estantería superior, como si quisieran dejar la casa impecable, sin señales de que alguien estuviera cenando allí unos minutos antes. Uri cerró todas las ventanas y bajó las cortinas. Tu Tieu echó el cerrojo de la puerta principal y aseguró la trasera con una barra metálica. «¿Crees que vienen ya?», susurró ella. «No tardarán», respondió Uri. Entonces escaparon hacia la parte trasera de la casa, ocultándose tras un pequeño cobertizo de madera,
donde guardaban herramientas. El corazón de ambos latía con fuerza. Los perros, como si intuyeran algo, permanecieron en silencio, escondidos bajo la mesa. No pasaron ni 5 minutos cuando escucharon motores apagándose cerca de la entrada. Luego pasos, muchos pasos. Tutieu contuvo la respiración. Desde su escondite solo podían ver sombras moviéndose entre la luz tenue de la noche. Eran varios hombres vestidos de negro con linternas pequeñas en las manos. Caminaban rápido como si supieran exactamente a dónde ir. Uno de ellos golpeó la puerta con fuerza. ¡Ábrelo!, ordenó una voz áspera. La casa permaneció en silencio. Gruñó otro. «Está cerrada». Uri sintió cómo el aire se volvía más denso. Si alguno de ellos rodeaba la casa, podrían verlos. Agarró la mano de Tutieu y la apretó con fuerza. «No te muevas», susurró apenas audible. Los hombres comenzaron a caminar alrededor de la vivienda, revisando las ventanas, empujando las puertas, inspeccionando incluso debajo del porche. Sus pasos eran pesados, bruscos. La madera crujía bajo su peso, y el sonido hacía que cada músculo de Tutieu se tensara aún más. «No están aquí», dijo uno. «Seguid buscando», ordenó otro. Lin dijo que tenían que estar en casa. El simple hecho de escuchar el nombre hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de Tutieu. Así que era verdad. Lin realmente quería atraparla. Pero, ¿para qué? ¿Qué ganaba con eso? Los hombres continuaron revisando durante largos minutos que parecieron horas. Abrían cajones, movían sillas, golpeaban paredes como si esperaran encontrar un hueco secreto. Pero Tutieu había sido cuidadosa, cerró todo, escondió señales. Dejó la casa como si nadie la hubiera habitado esa noche. Finalmente uno de ellos dijo: «No hay rastro. Sí estaban aquí. Se han ido. Volvamos a informar», respondió el líder con evidente frustración. La tensión aún flotaba en el aire cuando de repente el sonido de un coche acercándose rompió el silencio. Uri y Tutieu, aún escondidos detrás del cobertizo, se miraron alarmados, pero al asomarse ligeramente, vieron un rostro que no esperaban: la madre de Tutieu. Su llegada inesperada alteró por completo la dinámica. El grupo de Lin, que todavía merodeaba alrededor de la casa, se tensó de inmediato. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos entendieron que su presencia complicaba las cosas. Lin, con un gesto tenso, se adelantó para explicar. «Mamá, solo traje a estos 2 hombres para disculparme», dijo con una sonrisa forzada. «Fueron ellos quienes arruinaron los encurtidos de Xixiao el otro día. Pero no la encontramos por ninguna parte». La madre de Tutieu frunció el ceño. No entendía del todo qué estaba pasando, pero algo en el ambiente le resultaba extraño. Sacó el móvil y marcó el número de su hija. En el escondite, el teléfono de Tutieu vibró con fuerza. Tutieu abrió los ojos asustada. «Lame». «¿Qué hago, Uri?», reaccionó al instante. «Apágalo. Ahora mismo. Si oyen el sonido, nos descubren». Ella apagó el tono justo a tiempo, mientras el corazón le latía en la garganta. Cuando la pantalla volvió a iluminarse, Tutieu respondió en voz muy baja: «Mamá, estoy de viaje. No estoy en casa», dijo tratando de sonar tranquila. Su madre se quedó pensativa. «Sí, estoy muy lejos. No voy a volver», insistió Tutieu conteniendo la respiración. Al otro lado del escondite, Uri la observaba con atención. La mentira era necesaria, aunque él sabía que ella odiaba mentirle a su madre.
Finalmente, tras varios minutos, sin encontrar nada sospechoso, sin señales de la joven Lynn, tuvo que ceder. «Vamos», dijo con un gesto de impaciencia, y se marchó con los dos hombres que la acompañaban. Los motores de los coches se alejaron lentamente por el camino. Poco a poco el silencio regresó a la granja. Solo cuando estuvieron completamente seguros, Uri y Tutieu salieron de su escondite. El aire húmedo parecía oprimido como si aún guardara el eco del peligro. «Casi nos pillan», susurró Tutieu, llevándose la mano al pecho. «Pero no lo han conseguido», respondió Uri, intentando sonar firme. «Y eso es lo que importa». El alivio duró poco. En cuanto la adrenalina se disipó, el miedo regresó con más fuerza. «Uri», dijo ella con la voz temblorosa, «Lynn no lo va a dejar pasar. Debemos llamar a la policía. Es la única forma de detenerla». Uri negó lentamente. «No, aún no». «¿Por qué?», preguntó ella incrédula. «Nos ha intentado secuestrar Uri con Gingui Hiem Honel», respiró hondo antes de responder. «Porque Lynn no quiere solo romper tus tarros de fermentados ni intimidarnos. Lo de hoy no ha sido más que el primer movimiento. Tiene planes mucho más grandes. Y si alertamos a la policía ahora solo haremos que se esconda mejor. No sabremos qué pretende realmente». Tutieu lo miró con angustia. «Pero, ¿y si vuelve Uri?», la tomó de los hombros obligándola a mirarlo. «Volverá, estoy seguro, pero no la enfrentaremos a ciegas. Voy a seguirla, voy a descubrir qué trama y cuando tengamos pruebas sólidas, será ella quien no pueda escapar. Confía en mí». La joven respiró hondo. Sabía que Uri tenía razón. Aún así, el miedo seguía ahí pegado a su estómago como un nudo. «Uri, tengo miedo». «Lo sé», respondió él suavemente. «Pero no estás sola». Ambos se abrazaron en silencio como dos náufragos aferrados a la única cosa segura en medio de una tormenta.